Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, este foro que busca que conversemos con usted, conversemos con nuestros invitados sobre los temas de mayor interés en nuestro país, poner esos temas que son importantes para el país en perspectiva, para que cuando termine este espacio te diga, bueno, hoy aprendimos algo más. De eso se trata, eso es lo que nos interesa aquí en Gente Ve Opiniones. Para sintonizarnos, sabe que puede hacerlo a través de la señal abierta en Canal 29. Además puede sintonizarnos en la web. Estamos en www.genteve.tv para que podamos vernos alrededor del mundo. Cuéntenle a sus familiares, amigos, que puede sintonizarnos a través de la web. Esta noche vamos a hablar del proceso que hoy formalmente se cerró con la entrega de credenciales, el proceso electoral 2015. Para eso está con nosotros el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes de Gente Ve. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, como decía, hoy se le puso formalmente el punto final a este proceso electoral con la entrega de credenciales. Tenemos una nota que ha preparado Luisa Moncada, del equipo de prensa, que nos va a servir como punto de partida para esta conversación. ¿Le parece? Sí, correcto. Bueno, adelante con la nota. El FMLN, propietaria Norma Fidelia Guevara de Ramírez y suplente Víctor Hugo Suazo Álvarez. En respuesta a lo que dicta el Código Electoral en su artículo 222, el máximo ente en materia electoral entregó este martes las credenciales a los diputados electos, tanto para la Asamblea Legislativa como para el Parlamento Centroamericano. Durante su discurso, el presidente del TSE habló sobre los inconvenientes que se tuvieron para desarrollar el escrutinio final. Han reconocido la complejidad del proceso electoral salvadoreño, atribuible no a una parte del programa de transmisión, sino a los factores externos que afectaron el normal desarrollo del calendario electoral y actividades del mismo proceso. No es casual que la Organización de Estados Americanos, OEA, en sus dos informes haya señalado la inconveniencia de resoluciones de último momento que afectaron el proceso electoral. Y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, recomienda simplificar el sistema de votación salvadoreño. En el acto, los representantes de los diferentes partidos políticos hablaron sobre los temas de país que serán sus prioridades en la siguiente legislatura del primer órgano del Estado. Educación, crecimiento económico y seguridad, porque nosotros creemos que un Salvador educado, inclusivo y seguro es lo que el país necesita. Sobre el endeudamiento del país, la ley de responsabilidad fiscal es un tema muy importante, urgente, la inseguridad que está sometido el país, hay que ayudar a resolverlo. La gran apuesta de Ghana tiene que ser en materia de seguridad, y no solo de Ghana, sino que de todo el país. Es que mientras no tengamos seguridad, no podemos estar hablando de economía, de educación, de inversión, de desarrollo. Los parlamentarios electos para la Asamblea Legislativa que recibieron sus credenciales iniciarán labores el próximo 1 de mayo, mientras que los diputados que representarán al país en el Parlacen lo harán hasta el año 2016. Bueno, ahí tenemos esta nota y justamente con esto se cierra este proceso de manera formal este martes 14 de abril con esta entrega. ¿Cómo se vivió ese momento? Sobre todo ustedes que han sido los protagonistas, digamos, de una de las partes más importantes como es rectoriar este proceso electoral. Uno de los procesos más complicados, la verdad, así como lo mencionó en la nota el magistrado presidente, unos procesos más complicados, pero ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos muy satisfechos los 10 magistrados, ¿no? Satisfechos porque no obstante todas esas complejidades, todos esos inconvenientes que se dieron, el proceso electoral salió adelante. ¿Por qué decimos el proceso electoral? Mire, simple, es que puede faltar todo en una elección, en cualquier país del mundo. Lo que no debe faltar son las papeletas para que la gente se demuestre, ¿verdad? Y ella pueda elegir a quienes de los funcionarios o de los candidatos propuestos los va a elegir funcionarios. Entonces eso estuvo a la orden del día, ¿ve? Eso estuvo de una forma, se realizó muy bien, estuvo excelente. Entonces nosotros, partiendo de eso, cuando nosotros vemos las críticas infundadas que se le dieron al proceso, porque falló de los 15 procesos, falló nada más la última parte de un programa.
O sea, porque no fue todo el programa que falló la divulgación. Entonces nosotros, y no es algo atribuible al Tribunal Supremo Electoral en sí, no fue una cuestión externa. Entonces, cuando nosotros vemos esas críticas, pero después vemos que culminamos entregando las credenciales a los diputados y diputadas de Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, y además se entregan las credenciales a la JED para los consejos municipales, entonces es muy satisfactorio decir, aquí estamos, ¿verdad? Un proceso complejo donde subsisten varios sistemas electorales en nuestro país. En América Latina es en los pocos países donde subsisten 2 sistemas electorales, que es por listas abiertas y por listas cerradas. Además de eso se le da los consejos plurales y además de eso se da la opción al votante de marcar por bandera o marcar por voto fraccionado y además dar preferencia. O sea, es todo un abanico de posibilidades que si el televidente no me cree, entonces ¿verdad? Ahora en la internet se encuentra todo y que busca sistemas electorales y ahí puede darse cuenta que realmente que nosotros tenemos uno de los sistemas más complejos de América Latina, si no es que del mundo, ¿verdad? Para elegir a nuestro funcionario y que ojalá lo hagamos crecer para las próximas elecciones. Ya vamos a hablar de las lecciones aprendidas y de las recomendaciones que dan los organismos especializados en esto. Pero vamos a ver, ese fallo que hubo al principio, ¿fue determinante, digamos, o era determinante en ese momento? Porque entiendo que tampoco es de obligación la divulgación. Digo, de obligación legal. No, ¿cómo no? Está regulado en uno de los artículos donde dice que se debe practicar el escrutinio preliminar y divulgarse. Sí es una obligación legal, ¿verdad? Pero, ¿qué tan determinante es? No, porque usted para declarar firme y tener certeza jurídica de los resultados es el escrutinio final. O sea, el escrutinio preliminar y la divulgación es para dar tranquilidad, digamos, a la sociedad, para decir terminamos esta jornada de trabajo en este día, o sea, el día de las elecciones, para darle un poco de tranquilidad a los votantes y a los votados, llámese candidato. Para eso funciona, para que el país completo diga estamos en esta situación. Pero ya para dar una certeza jurídica, eso ya es el escrutinio final. Ahora, tomando en cuenta esa complejidad, ¿cómo fue ese momento, digamos, cuando ya ustedes pudieron decir, bueno, candidatos ganadores, candidatas ganadoras, aquí están sus credenciales? Fíjese que como realmente fue un proceso largo, ya cuando uno está por culminar, ya se siente nostalgia de todos los inconvenientes y uno dice hasta aquí terminamos, luego vamos a hacer cuestiones administrativas, a liquidar el presupuesto, pero uno se queda con la nostalgia de estar viendo cómo se va desarrollando y cómo se expresa nuestra democracia en nuestro país, que es muy débil y muy incipiente, pero es lo nuestro, es lo que tenemos. Entonces hay que mejorarlo, por supuesto, ¿verdad? Pero uno se siente un poco así como nostalgia, como bueno, terminó esto y esperar otro capítulo más adelante. Pero sí se siente también la satisfacción de haberle garantizado a la mayoría de votantes de nuestro país que su voto se tomó en cuenta, ¿verdad? Que hubieron inconvenientes, sí hubieron, ¿verdad? Pero no con aquella relevancia como para decir aquí hubo fraude, porque eso nunca hubo. Ahora, ¿cómo valoran el trabajo hecho por el Tribunal Supremo Electoral en todos sus componentes, no solo el ente colegiado, sino toda la institución como tal? Mire, toda la institución, nosotros tenemos un capital humano que es muy bueno, ¿verdad? Y ahí hay de diferentes partidos políticos. Lo único que nosotros podemos hacer es agradecerle porque estas personas que trabajan en el Tribunal Supremo Electoral, todos los técnicos, la gente, digamos, los administrativos, la gente que está, digamos, en el último peldaño salarial, ¿verdad? La gente que es quizás peor pagada es la que más trabaja. Entonces nosotros no podemos decir más que gracias a toda la gente del tribunal, porque eso es lo que realmente hace funcionar las elecciones. Por supuesto, ya hay colaboración externa de los partidos políticos y de todos aquellos ciudadanos que se involucran en las elecciones, pero el factor humano del tribunal, ellos van más allá del deber, de un deber contractual, ellos van más allá a entregarse. Óigase bien. Y en esta elección creo que quedó más de manifiesto eso que nunca, ¿no? Esa gente a las 5 de la mañana ya está trabajando, la gran mayoría, son las 11 de la noche, ¿verdad? Imagínese usted 21 días, estarse levantando a las 5 de la mañana para las 8 ya estar al pie del cañón en el CIFCO, ¿verdad? Y irse de ahí como tipo 10, llegar como 11:30 a la casa, dormir 6 horas y volver a estar al siguiente día. Eso es invaluable y la verdad que el personal del Tribunal Supremo Electoral en su conjunto se portó a la altura. Siempre hay uno que otro pues, claro, que no, ¿verdad? Pero ese es
mínimo, ¿verdad? Pero sí, la mayoría son de verdad trabajadores y trabajadoras que van más allá del deber contractual que tienen con el tribunal. Ahora, lecciones aprendidas. Sabemos que hay unos informes muy serios de instituciones especializadas en materia electoral y justamente se hablaba de esa complejidad y que se recomendaba simplificar esos procesos. Así es. ¿Cómo se van a asumir esos desafíos en los próximos años? Mire, es que lo que sucede es lo siguiente. En los 2 informes de la OEA ha recomendado eso, que simplifiquemos, que hagamos más amigables el proceso electoral. Pero ¿por qué la OEA, y esa es una opinión mía, por qué la OEA nos dice eso? Porque los niveles de escolaridad de nuestro país no son tan buenos. La mayoría estudia hasta 9º grado. Y además la responsabilidad o la educación que le damos en participación democrática electoral a las personas no es muy bueno. Entonces por eso la OEA nos dice, mire, simplifíquenlo, ¿verdad? Porque es complejo. Mire, yo le digo una cosa, hay candidatos, ¿verdad?, a diputados que no entendían lo del voto cruzado. Todavía se han ido hasta poner recursos de nulidad y han ido a otras instancias del sistema judicial salvadoreño a alegar lo mismo porque no entendieron. Eso sí, hay gente que sí lo sabe entender. A mí me gustó un reportaje que hizo un colega suyo, porque es de la competencia, no lo digo, pero se fue al parque Ula Ula y agarró a unos señores que estaban ahí jugando damas, ¿verdad? Y les hizo las preguntas y ellos sabían. Porque gente que se informa en los medios de comunicación, claro, y están, pero hay otra clase de personas, ¿verdad?, que son sobrados académicos, que no entienden las cosas. Por más que se les explique, pero ellos creen que como ellos lo han entendido, así es, ¿verdad? Pero acuérdate que aquí del dueño del conocimiento no somos, ¿verdad? Cada quien se especializa en diferentes áreas. Entonces, por eso yo creo que nos llama a simplificar los procesos. De alguna manera es como ponerlo acorde a la realidad nuestra, a la realidad nuestra. Acuérdese que si usted tiene 1.80 de dólar, no va a comprar media libra de pollo, mejor compre la libra de frijoles para que le alcance para los 3 tiempos de comida de su familia, ¿no? Entonces hay que ubicarse. Ahora, ¿eso por qué pasaría? ¿Qué pasos habría que seguir para de alguna manera simplificar este proceso que ha quedado demostrado que es complejísimo? Mire, es complejísimo, pero no difícil. Lo que necesitamos es tiempo para formar a toda la JRB y a todo el aparato electoral que funcione el día de las elecciones, sean de partidos políticos o sea gente de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil que quiere ayudar en las elecciones. Eso es lo que hace falta, formar, no educar, porque educa el Ministerio de Educación, pero sí formar y capacitar a ese tipo de personas que nos ayudan muchísimo, exageradamente en las elecciones, formarlo y también hacer campañas divulgativas hacia el ciudadano, vea, que va a ir a votar, cuál es la forma correcta del ejercicio del sufragio, ya sea por bandera, en voto cruzado, en listas abiertas, en preferencias o lo que él opte para elegir a su funcionario. No, eso es lo que hace falta realmente y para eso se necesita tiempo. Yo creo que para el 2018 van a salir unas elecciones mucho mejor y realmente en el 2018, sin ser adivino, ¿verdad?, yo podría pronosticar que no va a ser tan complejo como esto. Otra cosa que nos dio mucha complejidad también es que elegimos Parlamento Centroamericano. Claro, y esa era toda una novedad, es decir, 3 elecciones, una tercera elección. Sí, 3 elecciones en un mismo día es complejo. 2 elecciones se sacan más o menos en tiempo, ¿verdad? Pero 3 elecciones hubieron JRB que estaban ahí 10 de la mañana todavía contando votos y realizando actas, ¿no? Entonces eso es inhumano. Claro, 10 de la mañana del día siguiente. Del día siguiente, sí, correcto. Entonces eso es inhumano, ¿verdad? Son jornadas agotadoras. La gente que trabaja en la JRB se levanta a 2, 3 de la madrugada para estar a las 5 en el centro de votación. Luego se cierra la votación a las 5 de la tarde y ahí empieza la jornada maratónica del escrutinio preliminar, ¿verdad? Entonces yo, o sea, sí pienso que sí podemos mejorar. Precisamente ahora los pasos que está dando la Asamblea Legislativa, hay que aplaudirle, hay que felicitar a los señores y señoras diputadas porque eso de alargar los periodos de los diputados y diputados de Asamblea Legislativa y de consejos municipales, yo creo que es una buena medida. ¿Por qué? Porque además de ahorrarnos dineros, no estamos contaminando al ciudadano para que vaya a votar. Digo contaminación porque las ofertas electorales están cada año. Si aquí hubieron oportunidades que 6 meses era nada más el silencio electoral y ahí otra vez a elecciones. Entonces yo creo que ya esos tiempos ya van a ser, digamos, más acordes para que no estén en los medios de comunicación
contaminando con ofertas electorales a las personas, que la gente realmente tenga la oportunidad de evaluar por las obras y por el trabajo que realiza el alcalde y su consejo municipal, que tenga la posibilidad de evaluar, ¿verdad?, en un tiempo prudencial a los señores diputados y diputadas, y que tenga la posibilidad también de evaluar al señor presidente y vicepresidente de la República. O sea, que ahí entiendo que la propuesta es hacer que sea cada 5 años la elección, es decir, que los periodos de diputados y alcaldes duren también 5 años, pero que no choquen, que no choquen, digamos, es decir, en medio de cada periodo. Exacto. Eso yo creo que es una excelente noticia esa, ojalá se logre. Ojalá. Es decir, que tendremos 2 elecciones cada 5 años. No, tendríamos una elección para presidente cada 5 años y para alcalde cada 5 años, pero realmente sería una cada 3 años y la otra cada 2, porque lo que están buscando es que no queden juntas. Exacto. Sino que, por ejemplo, cuando el presidente, o un ejemplo más sencillo, ¿vea?, cuando el presidente tenga 2 años de ser presidente de su periodo, entonces entren los consejos municipales y sus alcaldes y también los diputados. Y al estos últimos llevar 2 años y medio, entonces que entre el otro presidente. Digamos que es una forma de equilibrar. Eso en la doctrina se le llama pesos y contrapesos. ¿Vea? Tendríamos por lo menos 2 años. 2 años de descanso, electoral. Pero ahora cada año están haciendo elecciones, es muy difícil, ¿verdad? Y muy complicado. Entonces, yo eso honestamente, pues estaría muy complacido y muy agradecido que se tome esa decisión. Ahora, ¿qué lecciones y aprendizaje nos deja el evento del 1 de marzo? Electoral. Y todo este proceso, porque en realidad el 1 de marzo fue solo el día en que la gente se expresó, pero leer esa expresión fue lo que también llevó más tiempo, ¿no? Mire, deja una lección muy importante, y es que el salvadoreño, a pesar de todo, hemos aprendido a ser tolerantes, ¿verdad? Porque no obstante todas las críticas, los desafíos, las cosas buenas y malas que se dijeron, yo creo que al final hay una clase política que ya está madurando en el país, que ya está madurando y que ya entendió, ¿verdad?, que lo que tiene que hacer es trabajar para la población, para los más necesitados, para la gente que es gente sufrida, y buscar los verdaderos problemas. Y que estos inconvenientes que se dieron en las elecciones los pudieron superar, ¿verdad?, gracias también a los apoyos, a los consejos, ¿verdad?, a la guía, a la colaboración de todos esos actores políticos, ¿verdad?, porque al final no era quien salía electo, sino que las elecciones realmente demostraran la voluntad del votante, la voluntad del soberano, y el soberano es la mayoría que acude a las urnas a votar, ¿verdad? En un proceso electoral el soberano, en nuestro caso aquí, es el 50% el que se expresó. Entonces, nuestro reto, nuestra lección aprendida es que con esa cultura de madurez, con eso de no andar desacreditando, sino haciéndose positivo unos y otros, ¿verdad?, convenzamos al otro 50% de la población que acuda a las urnas a votar, ¿verdad? Fíjese usted, ahí hay una gran diferencia entre el porcentaje de votantes entre las elecciones a presidente y a consejos municipales. Siempre las presidenciales pasan del 60%, ¿verdad? Y las asambleas legislativas llegan al 50%, lo cual es muy bueno. Le voy a ver decir, porque sí, en otros países, por ejemplo, Costa Rica, que permite el 40%, entonces nosotros es el 50%, entonces digamos que no andamos tan mal, tan perdidos, ¿verdad? Pero no vamos a ser conformistas y quedarnos así. La idea es jalar a ese grupo de personas que son el 50% de la población apta para votar, que se exprese también en las urnas, ¿verdad? Ya para el 2018, yo diría confiado, va a ser una elección mucho mejor y muy garantista. Ahora, desde el principio escuchábamos que ustedes como magistrados planteaban que el hecho de asumir el reto de todo el proceso, cuando antes todo se subcontrataba, entiendo, y eran unas cantidades onerosas que el Tribunal Supremo Electoral erogaba para poder cumplir con sus obligaciones. Ahora muchas de esas obligaciones las ha asumido el tribunal. ¿Cómo? Y entiendo que se hablaba de que el tribunal iba a quedar más robusto. Sí. ¿Cómo al final ha sucedido esto? Mire, fíjese de que con todo y todo, le digo, nosotros, por ejemplo, antes cuando venía una empresa transmisora de resultados, por ejemplo, vaya, para poner un ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Se le pagaba por todo. Él venía con toda su maquinaria, ¿verdad? Con toda su maquinaria, creo que pagaban un flete especial, ¿verdad? Venían, se instalaban y daban el servicio y cobraban bastante. Ahora nosotros, para el 2018... Pero igual así como llegaban con todo, se iban con todo. Entonces, prácticamente el tribunal pagaba por todo, pero no le quedaba nada.
Ahora hay unas torres de eso donde están almacenadas los datos, ¿verdad? Que son muy caras, que son nuestras. Todo digamos, le decíamos la pecera, ¿verdad? Todo una pecera donde está resguardado toda esa información que cuesta alrededor de $800,000, ¿verdad? Tenemos equipos Hertra, antes eran 800 y acumúlele ahora otras 680, estamos hablando de 1,400. Y centros de votación en el país son 1,695, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya estamos casi llegando para poner una computadora en cada uno de los centros de votación, que se desfasan, sí, pero funcionan, porque los programas, los ingenieros los adecuan de tal forma, ¿verdad?, que aunque esté desfasadito, pues funcionan las cosas. Entonces yo creo que cada día vamos a estar más preparados para enfrentar ese tipo de inconvenientes. Es más, nosotros quedamos realmente satisfechos porque demostramos que no solo con, digamos, empresas internacionales se pueden hacer las cosas, aquí también aquí hay talento. Si yo realmente tengo mis dudas que la mejor empresa hubiese podido transmitir, porque era mucha información. Sí. Era mucha información la que iban cargada. Nunca había las actas, elección con tanta información. Con tanta información. Las actas realmente, además del folio A, estaba hasta el E, o sea, de A1 a 8. Entonces eran alrededor de 16 folios por acta, lo que se tenía que transmitir y que mandar esa información. Entonces realmente fue un proceso complejo y fíjese usted bien, en el país no había capacidad instalada. Además el tribunal puso a prueba empresas nacionales que salieron adelante. No había capacidad instalada para imprimir más de 32,000 copias en las papeletas, porque eran 16,000, digamos más de 16 millones, perdón, de 16 millones de papeletas. Si eran 5,000 por cada una de las elecciones, y como eran 3, eran alrededor de 16 millones y frente y vuelto, y la empresa que se contrató lo hizo, se puso a trabajar. Eso también nos deja aquella moraleja que a los retos hay que enfrentarlos como vienen y domar al toro, ¿no? Entonces las empresas salieron a tiempo, igual con poco tiempo también las empresas que nos imprimieron lo que es los modelos para hacer las actas, salieron a tiempo y no era fácil hacerlo y lo hicieron. Las empresas de transporte, fíjese usted, en el 2012 hubieron paquetes electorales que llegaron a las 10 de la mañana. Fueron pocos, pero hubieron. En esta elección las empresas de transporte, una logística que montaron, ¿verdad?, con colaboración de la GEN y la GED, una logística que todo estuvo en tiempo y así igual regresó. O sea que no estuvo tan mal. Lo que pasa es de que esto es como cuando usted tiene a su niño, ¿verdad?, y le presenta su libreta de notas, y el cipote en la mayoría de materias le sacó 8, 9, pero de repente le apareció un 5. Entonces usted se fija en el 5, pero no se fija en los 9 y 10 u 8 que le ha sacado. Entonces yo creo que esto es una cosa de adulto, que no sabemos reconocer los logros y solo vemos, como dicen, lo malo que sucede. Y no fue tan malo, ¿no? Entonces yo creo que hasta las empresas demostraron de que aquí hay capacidad en el país y que ha habido de todo, ¿verdad? Entonces, empresas que nos fueron capaces de proveerlos capacidad informática. Imagínense una empresa, y de hecho todavía no le hemos pagado. Una empresa nos puso a disposición, ¿verdad? Nos ha dado un crédito a 90 días, nos puso a disposición 680 laptops aproximadamente. No había esa existencia en el país, pero se pusieron a las pilas, como decimos los salvadoreños, fueron, las compraron y nos las proporcionaron. Ahora queda a nosotros la obligación de pagarles, porque hay que pagarles porque sí nos dieron el servicio. Y así diferentes empresas que se pusieron a prueba en cuanto a logístico y la capacidad de negociar con las grandes empresas internacionales, y ahí está. Eso ya es propiedad. O sea, nosotros tenemos más de 680 laptops que son propiedad del tribunal, las embaladas las tenemos ya guardadas y todavía no las hemos pagado. Hablábamos de cómo el Tribunal Supremo Electoral ha quedado robusto en cuanto al sistema, pero además la gente tuvo un training incomparable, es decir, una preparación que también eso es una de las ganancias que tiene el tribunal y el país en general, ¿no? Mire, fíjese que algunos diputados, ¿verdad?, de partidos pequeños, que le llaman de forma incorrecta pequeños, ¿verdad?, pero decían, miren,
mucha gente que nos sirvió en la JRB nos ha dicho que no nos va a volver a participar, porque dicen que fue los $15 que se les pagó fue inhumano para ellos y abandonaron y dicen que no van a volver a participar. Pero sabe que a las personas nos gustan esos retos. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo estuve en esas mesas. Y de hecho el país lo sí. Y dice, yo estuve, así, ¿no? O sea, hay gente, mire, gente de mi oficina, de mi despacho, que dice, no, es que yo volviera a ir a esos escrutinios finales porque fue maratónica y yo tengo algo que contarle, dicen ellos, claro, a mis hijos. O sea, mire, yo estuve en esa elección tan complicada, vi cómo sufrió mi jefe, vi cómo sufrieron mi jefe, vi cómo sufrieron mis compañeros, vi toda la crítica. Entonces ellos como que les gusta estar en esa acción. Entonces la gente de la JRB casi son los mismos de siempre. Entonces ellos realmente dicen, no, si es que empezamos a las 2 de la madrugada, nos dieron tan mal, y empiezan a contar todo, ¿verdad? Y después lo triste fue que estábamos 11 de la noche y no terminábamos un escrutinio. Y entonces y empezamos a hacer, entonces la gente le gusta realmente participar en estos procesos y más cuando hay retos que cumplir. Así es que yo le diría a los partidos que sienten ese temor, vea que no, que al salvadoreño le gusta realmente el folclore nuestro, es bien bonito porque nos dice que a la gente le gusta enfrentar esos retos y le gusta después contar esas hazañas que han pasado. O sea, esos 53,000 personas que trabajaron ahí tienen que contar realmente. Claro. Ahora, el resultado, ¿cómo visualiza, magistrado, la composición de la nueva Asamblea Legislativa? Partamos primero de la Asamblea Legislativa, el Parlacen, que obviamente tiene mucha relevancia, pero comencemos con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo podemos leer esa expresión de la ciudadanía? Mire, es que este pueblo realmente es muy sabio, hombre. Fíjese bien cómo vino a calcular, porque eso no lo hizo el tribunal. Claro. ¿Cómo vino a calcular? El tribunal solo hizo la lectura que a de los dos bloques, ¿verdad? A los dos bloques de izquierda y derecha, o el bloque de derecha y el bloque, digamos, oficialista, lo dejó en 42 y 42, con la capacidad de dialogar entre los diputados, ¿verdad? Ahí el pueblo realmente, como esa conciencia masiva del pueblo, ¿verdad? Se ha puesto de acuerdo, quizás sin hablar, pero se ha puesto de acuerdo para que no se lleve, digamos, el oficialismo, la mayoría de diputados, ni la oposición, la mayoría de diputados. Eso le va a permitir a la misma Asamblea Legislativa y al mismo Poder Ejecutivo, ¿verdad? Le va a permitir tener gran capacidad de diálogo. O sea, lo que la gente nos está pidiendo, lo que el votante dijo a la hora de votar es, ¿verdad? Cuando vio que su vecino iba a votar, se pegó a la cola y también fue a votar el otro vecino, lo que les dijo es, miren, yo quiero verlos platicando, dialogando, ¿verdad? Porque es que no es coincidencia, hombre. No es coincidencia, ¿verdad? Le doy tantos a fulanito, le doy tantos a menganito, por rato, ¿verdad?, apoya algunas cosas, por rato no las apoya, entonces también te voy a apoyar. Entonces, realmente ha dado una composición legislativa muy interesante, realmente, ¿verdad?, que le permite gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, que le permite esos pesos y contrapesos que necesitan en un órgano donde debe de haber debate. Gracias a Dios en nuestra Asamblea Legislativa todavía no se han dado conatos de violencia, o sea, hay mucho debate, mucha agresión verbal, pero hasta ahí, o sea, el pueblo lo que le está diciendo es, mira, te has portado más o menos, mejorá, ¿verdad? Entonces ha dado una capacidad realmente, y solo pongámonos a pensar, de 80 diputados, mitad para acá y mitad para acá, con capacidad de poder platicar entre ellos, ¿verdad? Y ojalá el FMLN y Arena, ¿verdad?, puedan sentarse, platicar grandes temas del país y sacarlos adelante. Yo creo que eso es lo que está esperando las personas, ¿verdad? El votante allá ve que existen 31 diputados del FMLN y 32 de Arena, lo que esperen es que platiquen, que dialoguen, que se pongan de acuerdo. Miren, en el organismo colegiado habemos distintas clases de pensamientos. En algunas cosas concordamos, en otras no. Cuando no logramos sacar un punto, que han sido pocos los puntos donde han habido muchos choques y desencuentros, ¿verdad? Cuando no logramos, bueno, pongámonos de acuerdo en qué no estamos de acuerdo. Ahora pongámonos de acuerdo en qué estamos de acuerdo, saquemos adelante lo que está de acuerdo y esto después sigo, pero no podemos pasar discutiendo solo en lo que no concordamos. Yo porque sería estar patinando y nunca salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pues estamos de acuerdo en esto, sí, vaya, entonces tomemos ese acuerdo. Ahora, de alguna manera ese era, o en gran medida, mejor dicho, ese era el espíritu de la reforma electoral luego de los acuerdos de paz, ¿no? Es decir, correcto, que ninguna fuerza tuviera el control total
sino que ese mecanismo, entiendo que ese sistema de residuos permite eso, ¿no? Es correcto. Yo creo que el votante, mire, y esa es la lectura, al menos la mía, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa fue muy sabio. Casi igual sucedió en Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted ve, vaya, 31 diputados para el FMLN, 32 para Arena, PCN creo que tiene 5, si no me equivoco, más 3 que sacó en coalición con Arena, ¿verdad? Gana tiene 11 y... ¿Concertación? No, concertación no. PCN tiene 5. El PCN, exacto. Sí, y el PDC tiene 1. Entonces realmente ha dibujado una asamblea legislativa donde se espera que haya mucho diálogo, ¿verdad? Entonces, fíjese otra característica, ¿verdad? Que en el partido oficialista, en el FMLN, los cuadros tradicionales, ¿verdad? Ahí están. Y en el partido de derecha son cuadros nuevos. Entonces realmente depende de cómo está la ideología del ciudadano, así también va apoyando a lo nuevo, ¿verdad? O a su vieja guardia, como le dicen. Entonces realmente es un análisis que debe ir a más a profundidad, que fue lo que el soberano, lo que el pueblo salvadoreño nos dijo a hacer esa conformación legislativa. Y en Parlamento Centroamericano no es distinta, 8 y 8. De 20 diputados que son 8 y 8, ¿verdad? Y tuvo 2 ganas, 1 el PCN y 1 el PDC. Entonces la conformación es equivalente, ¿no? Sí, es esa. Ahora, en los consejos municipales sí es una cuestión bien localista, ¿verdad? Es decir, ahí son expresiones totalmente diferentes, ¿no? Sí. Y fíjese de que, el derecho comparado le sirvió al legislador salvadoreño también para ser sabio en consejos municipales. ¿Por qué digo sabio? Porque hay una disposición, ¿verdad?, que es por lógica del derecho comparado, por ser el último país de América Latina que adoptó los consejos plurales, ¿verdad? Fuimos, de seguro, estudiamos y hicimos un artículo donde garantiza 3 cosas. Le garantiza la gobernabilidad al consejo municipal, al que ganó, porque le da alcalde, síndico, más la mitad de los concejales. Y además de eso le garantiza la pluralidad. Quiere decir, ¿verdad?, que a las minorías se les va a garantizar diputados, ya sea propietarios o suplentes. Entonces ahí van a estar, concejales. Ahí van a estar, se los está garantizando. Y lo otro que le garantizó es que, mire, es que el gobierno local, el gobierno municipal tiene que trabajar para todos. Para todos. Y estos van a estar también ojos al Cristo, ¿no? Como dicen, sirviéndoles ahí de contralores o de supervisores de lo que es lo que están haciendo. Entonces, y de llevando información a su gente. Yo creo que es un consejo municipal que hay que darle la oportunidad que madure y que realmente se dialogue. Nosotros lastimosamente no aprovechamos la experiencia de 1992, pero a nivel mundial somos un ejemplo en cómo llevar los procesos de diálogo. Pero nosotros, ¿verdad?, no reconocemos eso. Lo que pasa es que a veces no se valora desde dentro de la casa, ¿no? Cabal, nos subestimamos nosotros mismos, pero nosotros tenemos gran capacidad de diálogo. Es lo que se espera en los consejos municipales. En los consejos municipales, bueno, si en el 92 gobierno y guerrilla tuvieron la capacidad de sentarse y dialogar con la colaboración internacional, ¿por qué no lo van a hacer ellos? O sea, sí, es dialogar lo que nos está pidiendo en esta época de la historia El Salvador. Los mismos ciudadanos están pidiendo que se dialoguen las autoridades y que construyan las soluciones más benéficas o beneficiosas para el pueblo salvadoreño. Que es una de las razones por las que tuvimos la visita del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Correcto. Sí. Es decir, reconociendo esa capacidad que los salvadoreños hemos demostrado y que bueno, aquí está otra vez el reto, ¿no? Y esa visita, mire, y se nos dijo, mire, si cuando tengan algún problema, dice él, Ban Ki-moon, que dice en el mundo, vean a los hermanos salvadoreños cómo se pusieron de acuerdo. Entonces, esa parte de su discurso fue genial. Sí, fue genial. Fue genial. Nosotros igual platicar con nuestros hijos, a veces con los hijos no platicamos. A veces por el tiempo ya no se puede, ¿verdad? Pero hay que dedicar tiempo y preguntarle qué le sucede, qué le pasa, ¿verdad? Ver por qué dejó materias o por qué se siente triste, ¿verdad? Pero le drogar. Entonces, pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Ya, es harina de otro costal. Sí. Esta mañana, sin embargo, supimos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo interpuesta por candidatos de varios partidos políticos, PCN, PDC y Gana. En la demanda, el recuento de votos, se pide el recuento de votos
de Diputados para el departamento de San Salvador. ¿Cómo analiza el Tribunal Supremo Electoral esta decisión tan extemporánea? Mire, nosotros realmente, a mí varios periodistas me lo mandaron por los medios electrónicos, ¿verdad? La resolución, y no sabíamos, estábamos en plena entrega de credenciales, ¿verdad? Y en primer lugar nos pareció una resolución totalmente inoportuna, ¿verdad? Porque tú no vas a sacar una resolución que vaya a caer como baldazo de agua fría en los nuevos funcionarios. Eso por una parte, me parece que es de muy mal gusto, me parece de que no fue atinente. Lo hubieran sacado un día antes o un día después, perfectamente se podía. Nosotros estábamos en esa marcha. O es como que en tu graduación alguien te llegue a decir cosas, solo por molestar. Entonces, creo que fue realmente inoportuna, muy irrespetuosa además, ¿verdad? O muy belicosa de estar llamando a ese enfrentamiento que tiene Sala de lo Constitucional con Asamblea Legislativa, porque creo que nosotros como Tribunal Supremo Electoral, pues somos nada más árbitros, vemos el proceso electoral, ¿verdad? Dirigimos las elecciones y creemos que eso es atentar contra la poca estabilidad que nosotros tenemos como país. Creo que los funcionarios públicos, ¿verdad? Debemos de olvidarnos de todos los problemas y cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones, ver lo mejor que puede uno hacer para el país, porque no está resolviendo para complacer a las pocas personas. Mire, cuando yo vi a la mayoría de partidos políticos, no les gustó la resolución. Claro. Si no es que a todos, no les gustó. Porque quieras o no, la expresión del pueblo salvadoreño ahí está. Para mí es un 94 puntos por 5. Si a mí me dijeran calificar las elecciones, yo le pondría 9.45. Eso le pondría 9.45 de nota. ¿Por qué? Porque todo estuvo bien. Si hubieron inconsistencias en el 5.10, o sea, no da para generar todo lo que se pretende generar con ese tipo de resolución. A mí lo único que se me vino a la mente cuando empecé a leer, ¿verdad? Que algún compañero magistrado que estaba a la par mía me dice, andate a la parte resolutiva, no estés leyendo todo. Me dijo, como yo estaba ahí con el teléfono, ¿verdad? Leyendo, disimulado, pero leyendo, ¿verdad? Entonces, andate a la parte resolutiva, quiero saber qué es lo que dice. Cuando lo leímos, pues lo único que se nos ocurrió decir es que, mire, esto necesita un estudio, no la resolución, sino que un estudio psiquiátrico, psicológico, porque algo está pasando, algo no está funcionando en esa mente, ¿verdad? Entonces, eso se nos vino a la mente, esto necesita un estudio, pero no un estudio de la resolución, ¿verdad? Entonces, pedimos, seguimos adelante, ¿verdad? Entregamos, y además, cada quien en sus competencias. No puede venir ninguna institución a desestabilizar al país. Huele revanchismo entre la sala para mí ese enfrentamiento infructífero, inoperante que tiene Sala con Asamblea, no, hombre. O sea, si magistrados Salas tienen una recomendación que hacerle a la Asamblea Legislativa, que la haga, hombre, que le diga, mira, por estas y estas razones, nosotros, magistrados Sala, creemos que lo más conveniente es esto. Pero no estar con eso, resolución, no hago golpe. O sea, este país con resoluciones no va a cambiar. O sea, es con nuestros problemas, con nuestros aciertos y desaciertos, pero son nuestros problemas, hay que buscarles una solución, así como en el 92. O sea, si algunas cosas se pudieron cambiar a fuerza de fusil, ya no es el tiempo para eso, ahora se debe hacer dialogando. Entonces, nosotros creemos que no fue la mejor forma, no es digamos, una cuestión muy decorosa hacerlo de esa forma, que se iba a firmar la resolución está de las 8:20, si no me equivoco. O sea, tuvieron que ir a trabajar a las 6 de la mañana y empezar a construirla, ¿no? Entonces, y además, totalmente equivocada, porque hay algunas confusiones ahí. Fíjese bien, los impetrantes, o sea, los demandantes, ellos mencionan en sus escritos, mencionan el número de actas que tuvieron inconsistencias, que algunas fueron superadas, en su mayoría fueron superadas, ya fueron solventadas en las mesas, y se menciona el número de actas. Por ejemplo, el diputado Douglas Avilés menciona como 151, creo. El señor Julio Valdivieso menciona como 180 y algo. Pero en la resolución dice, cuenten voto por voto de todo San Salvador. ¿Y a cambio de qué? ¿Y la seguridad jurídica? ¿Y para qué están las reglas ahí en el Código Electoral? O sea, ¿por qué contar voto por voto?
Ya no es el momento de juramentar JORB para que vayan a contar eso. Alguna lógica hubiese existido si se hubiese resuelto, miren, estas actas que se señala que tuvieron algún tipo de inconveniente o inconsistencia. Y no es cierto que todas. No es cierto que todas, ¿verdad? Yo en un voto concurrente que digo que son 818 votos, ¿verdad? Los que se pudieron violentar. No, que de hecho que se violentaron. Pero esos 818 votos no eran capaces de cambiar la decisión de las mayorías. Que es la regla que establece Sí. el reglamento, ¿no? Sí, sí, y además los principios del derecho electoral así lo dicen. Además que no es congruente. Entonces cuando nosotros vemos ese tipo de, por ejemplo, ábranse y cuéntese todo San Salvador. ¿Y por qué? Si el trabajo que se hizo bien, ¿verdad? Que lo hizo a las mesas de forma correcta, ¿por qué vamos a estar realizando ese trabajo de nuevo? Ahora, esta resolución, que me imagino que tiene que ser analizada a profundidad por el ente colegiado, magistrado, para darle alguna respuesta a la sala. Mire, nosotros efectivamente tenemos la obligación de responder a la sala, ¿verdad? Ahorita podría ser una sencilla respuesta de sí o no, porque ellos nos preguntan, miren, ¿existió la violación alegada? Nosotros podemos decir sí o no, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros lo que hemos hecho es, después de la entrega de credenciales, ¿verdad? Del mediodía, pues vaya cada quien haga su lectura, ¿verdad? Estudie un poquito. Eso es lo que hemos estado haciendo, sacando otras resoluciones, haciendo derechos comparados, viendo los principios electorales, viendo si hay congruencia en lo lógico o la estructura lógica que debería llevar una buena resolución, ¿verdad? La hemos estado estudiando y mañana nos hemos citado 9 de la mañana, ¿verdad? Para estar ya como organismo colegiado y empezar a debatir sobre el trabajo que tenemos que realizar frente a esta resolución. O sea, mañana nosotros como organismo colegiado a exponer nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y a ver cuál es lo que nosotros tenemos que hacer como Tribunal Supremo Electoral ante este tipo de resolución. Entonces mañana sabremos, ¿verdad? En resumen, mañana sabremos, ¿verdad? Qué es lo que cada uno de nosotros está pensando, ¿verdad? Porque nosotros, un voto aislado no cuenta, ¿verdad? Tiene que ser 3 votos, ¿verdad? O 4 en su caso, ¿verdad? Para contar. Entonces vamos a empezar a tener nuestras discusiones lógicas, ¿verdad? Y a dar ese tipo de respuesta, pues, en el sentido que sea, ¿verdad? Sabemos que las resoluciones se emiten para cumplirse, ¿verdad? Eso estamos totalmente convencidos, pero también hay que ir más allá, hay que pensar coherente y lógicamente. Entonces, por ahí está, nosotros mañana a trabajar normalmente, a entender qué es lo que dice con el equipo de abogados, que son muy buenos abogados que hay en la unidad jurisdiccional del tribunal, ¿verdad? También a oír sus puntos de vista, porque nosotros somos magistrados, ¿verdad? Que ya leímos la resolución, pero también hay que dejarse aconsejar, ¿verdad? Por gente especialista en los temas y a ver qué es lo que podemos resolver mañana. La lectura que uno puede hacer a simple vista es que, bueno, se tendrían que contar voto por voto. Y es que sí dice. Exacto. Ahora, ¿esto qué implicaría en la práctica, el hecho de que fuera así? Abrir las urnas, volver a hacer, juntar gente, Mire, equipos es para que hacer ese es esto. el problema, no dice. Si vamos a abrir urnas o qué es lo que vamos a hacer, no lo dice, ¿verdad? Por la lógica podría entenderse eso, pero yo le digo, ¿qué es lo que procede? Presupuesto. Claro. ¿Dónde se va a hacer eso? Dinero ya no hay. Personas, ¿verdad? Formularios, actas, equipos, volverlo a hacer. Dicen tiene que estar antes del 21. ¿Sabe cuánto se tarda en montar el equipo de computación, el equipo electrónico, el equipo... El sistema. El sistema, las computadoras, hacer las mesas de trabajo. Eso no es que yo me voy a poner y en 1 hora ya lo tengo. ¿Sabe cuántas JRB son en el departamento de San Salvador? 2.870. ¿Sabe cuánto se tarda una JRB en escrutar en un promedio de 250 votos? 3 horas, 250 votos. Multiplique usted 250 votos, que es más o menos el estándar, ¿verdad? La media, por 2.870 JRB en San Salvador. Y ahí le va a salir el número de votos, si fuera voto por voto, que usted tiene que hacer. Ese trabajo. Aparte de la alimentación, porque la gente come, ¿verdad? Porque además son jornadas de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿verdad? Que vuelve pájaro, eso podría tener una... Yo en broma, fíjese que le decía, de lo que es lo que sigue, le decía igual a un colega suyo, periodista, mire, le digo yo,
En el Tribunal Supremo Electoral somos 10 magistrados, 5 propietarios y 5 suplentes. En la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, son 10 magistrados también, 5 propietarios y 5 suplentes. Entonces, solo ahí hay 20 personas. Ya podemos armar 4 mesas de trabajo y que vengan los señores magistrados a contar con nosotros. Pero eso sí, jornadas como hacen las mesas, ¿verdad? De 8 de la mañana, ¿verdad?, a 12, de 12 a 40 a almorzar, de 12:40 a 5, de 5 a 5:40 cena y después la jornada nocturna hasta las 10 de la noche. A ver cuánto aguantan, ¿verdad? Pero lo hacemos. Que se pongan a colaborarlos ahí, pues, ¿verdad? Entonces, en broma se lo decía el periodista, pero creo que ese trabajo es el que hay que coordinar y no se coordina solo en un día. No, si no es solo soplar y hacer botellas, ¿vea? Es de ponerse a trabajar, ponerse a contar y es un trabajo titánico. Entonces, todo un departamento. Mínimo se necesitarían para salir en unos 7, 10 días, 60 mesas para hacerlo. 60 mesas. Entonces es imposible salir en el plazo que ellos están diciendo. O sea, y ahí viene, la misma OEA nos dijo resoluciones de última hora que en lugar de ayudar complican. Eso, mire, si a uno ya le dijeron en una oportunidad, mira, eso te complicó las elecciones, ¿por qué insistir y estar molestando? O sea, eso es lo que uno, lógicamente, bueno, si uno dice, mire, si me equivoqué en esta oportunidad, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, estar complicando por gusto, disculpen la sinceridad, el calor, ¿verdad? O lo folclórico que puede ser mi lenguaje, pero no se le encuentra una lógica ahorita. Claro que tenemos que ver qué hacemos, eso es otra cosa, ¿verdad? En todo caso, habría que elaborar el presupuesto para eso y ¿de dónde vamos a sacar el pisto? Y ver de dónde se obtiene ese fondo. Porque la gente de Choto no va a ir, por lo menos hay que alimentarla, ¿verdad? Entonces, es toda una complejidad de dónde va a sacar usted el dinero. Para empezar, ¿de dónde va a sacar el dinero? Bueno, pero la Corte Suprema de Justicia tiene mucho dinero, ¿no? Porque es el 6% del presupuesto. Tal vez de ahí nos dan una partida, porque se puede donar a instituciones del Estado. Nos dan una partida de unos $2 millones y nosotros, ¿verdad?, hasta cumplimos otras obligaciones que tenemos por ahí. Pero bueno, esas son las complejidades que se nos están enfrentando por las resoluciones de última hora, ¿verdad? Y por tener quizás algún desconocimiento en materia electoral. Yo creo que me disculpen los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero creo que ellos desconocen mucho de derecho electoral. Desconocen mucho. No es lo mismo estás en un escritorio con una computadora escribiendo y pensando y haciendo construcciones teóricas, ¿verdad? Y pensar que es lo más conveniente para un país que estar haciendo elecciones. Así es que, bueno, pero tenemos el reto ahí, ¿verdad? Yo creo que la vida no fuera tan buena y tan bonita si no hubieran esta clase de retos. Por supuesto. Nosotros vamos a seguir como medio de comunicación pendientes de mañana, de cuál es la resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, para llevárselo de manera oportuna a la ciudadanía, que quien merece certeza, ¿no? Quizás no querían que dejáramos de salir en los medios de comunicación. Sienten la misma nostalgia que ustedes, quizás. Sí. Bueno, magistrado, realmente muy interesante escuchar pues sus evaluaciones de cómo se ha desarrollado este proceso, sobre todo de cara a la ciudadanía, que es quien merece certeza, ¿no?, de los resultados. No, pero la ciudadanía, pues siempre la calma, la comprensión, son procesos complicados, las democracias así son, ¿verdad? Y hay que salir adelante y pues respetar, ¿no? Y a las autoridades, pues que han sido electas, a hacer un mejor trabajo que el que han realizado, no digo que sea malo, pero un mejor trabajo, y a los funcionarios públicos a ser responsables y no estarnos enfrentando a cada rato. Perfecto, magistrado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos realmente que estén ahí, al otro lado de esta maravilla que es la televisión y que nos permite comunicarnos y hablar sobre estos temas. Pasen muy buenas noches y quédense con la programación de Gente Ve, porque hay mucho más para todos y para todas. Buenas noches.